Muy buenas tardes, bienvenidos. El debate de modelos en el mundo. Un mundo en pugna. Las corporaciones o el Estado, por ejemplo, es uno de los temas por los cuales se está discutiendo prácticamente cada país hoy día en el globo terráqueo. Impresiona verdaderamente ver cuánta discrepancia se puede producir. Por ejemplo, en Europa, Josep Borrell, una de las autoridades más importantes del continente, le dice a la gente frente a la crisis energética, frente al costo del gas, que no quisieran comprarle a Rusia, pero sí a Estados Unidos, y que cuesta mucho más caro como efecto de la guerra, le dice gasten menos. Gastar menos en Europa, con frío o con calor, ha matado a miles, decenas de miles de personas. Sin embargo, una autoridad europea le dice esto a la población del continente. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Y eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Tenemos a los habitantes, los seres, mientras que en el otro tenemos a las corporaciones, que no parecen seres humanos verdaderamente quienes los manejan, porque mire lo que responde Íñigo Errejón sobre las enormes ganancias de las empresas, que nunca, jamás en la vida quieren colaborar, ni siquiera asegurándole la energía a un continente donde hace mucho frío y mucho calor, según las estaciones, y que por consiguiente nos ha traído noticias que aquí hemos dado, y usted conoce muy bien, muchas veces, de la muerte de miles y miles de personas por frío o por calor. ¿Qué dice Íñigo Errejón? Gracias, señor Sánchez. Mire, aunque algunos lo griten, ni la pandemia ni la guerra son responsabilidad de este Gobierno. Lo que sí es responsabilidad de este Gobierno es decidir cómo se distribuyen las cargas y los esfuerzos derivados de la crisis de la pandemia y de la crisis de la guerra. Y voy a decir una obviedad, pero es una obviedad que todos sabemos. En España los esfuerzos están mal distribuidos. Los españoles miran todos los meses, a final de mes, con preocupación cómo va a llegar la factura de la luz, mientras algunos, las eléctricas, se están forrando. Solo en el último ejercicio, Naturgy ganó 1.200 millones de euros. Endesa, 1.900 millones de euros. E Iberdrola, 3.900 millones de euros, mientras los españoles dudaban si podían poner la lavadora los jueves o tenían que esperar a los sábados. Esto es lo que pasa y esto es lo que tenemos que debatir. Tomamos el ejemplo del mundo, pero aquí, y lo vamos a ver más adelante, estamos discutiendo por lo mismo. Es el Estado presente o las corporaciones siempre ganadoras. Es usted como usuario que tiene derecho a recibir la luz, el gas, lo que corresponda, o las corporaciones las que tienen el derecho a cobrar lo que sea, aunque usted se quede con la luz cortada. Esto es lo que tenemos que resolver y esto es lo que cada día tratamos de ilustrar, de hacer pensar, para que trabajemos como ciudadanos y podamos entender el mundo y también la aldea local. Mire lo que dice Rocío Monasterio, que es una de las representantes de la superderecha de los españoles. Hay que recortar el gasto del Estado. ¿Usted ha escuchado por acá alguna expresión de esa naturaleza? Pues las recetas de Vox son en los gobiernos autonómicos y en el gobierno de la nación una reducción drástica de impuestos y una reducción de gasto improductivo. Es una vergüenza la posición de los sindicatos. Y por eso hay que eliminar las subvenciones. ¿Alguien les ha visto de manifestación? Pero también estamos peleando por la verdad, por conocer dónde hay mentira y dónde hay una verdad sesgada, dónde hay un monopolio de la información y dónde hay una imposibilidad de informar. Y de esto nosotros tenemos que tomar cuenta para componer nuestro concepto, porque si nos dicen una sola cosa y además es una sarta de mentiras, estamos perdidos para poder opinar, entender y saber por qué sufrimos en este mundo que está en guerra y no solamente en Ucrania. Vamos a ver en un recorrido breve qué es lo que dicen de un lado. Biden consiguió que todo el periodismo repitiese su acusación de que Putin es un criminal. Esta es la opinión que Biden consigue entregarle a la gente de los Estados Unidos y del resto del mundo por la potencia que tiene el caudal de información que él puede inyectar en el mundo. Veámoslo. Como los chicos, Biden le responde a esta acusación, el que lo dice lo es.
si vos me decís tal cosa, en realidad sos vos. Y es lo que utilizó como recurso Putin justamente para decirle a Biden que esa acusación que lanza contra él está reflejando verdaderamente su condición, cosa que veremos inmediatamente después de esto que dice Putin. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Siempre nos vemos a nosotros mismos. Biden se ve a él y piensa que esto es lo que es Putin. Una pequeña demostración de que, por lo menos eso es seguro, Biden no es mejor que Putin. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. Biden, muy feliz de haber indicado, ordenado, sugerido lo que ahora le parece un horror, parte de la vida de un criminal que está bombardeando a Ucrania. Una de las dos. O son iguales o aquella acusación no tenía ningún sentido, ningún peso. El problema fundamentalmente es la mentira y esa visión que tergiversa todo aquello sobre lo que tenemos que opinar, porque están, por supuesto, los medios y los intereses que hay en juego. Pero hasta en Estados Unidos se producen reacciones. Ya hemos mostrado la de los académicos que vienen diciendo desde hace años que Estados Unidos y la OTAN están impulsando a la guerra contra Ucrania. Y además decían, como John Mearsheimer, la van a dejar sola, y la dejaron completamente en banda a Ucrania. Entonces, cuando se produce la información de los Estados Unidos, alguna vez y de manera excepcional, ya hemos visto la parte en la que la periodista les dice, estamos mintiendo y no puede ser. Pero no habíamos visto, no le habíamos presentado por qué la periodista reacciona de esa manera. Veamos todo el panorama de la información. The Daily Mail has a very interesting story that's saying that Vladimir Putin essentially may be running out of bullets, that he might have a week and a half, 2 weeks max. He's losing warplanes, tanks, all the rest of it. He obviously went into this thinking he was going to bulldoze his way through Ukraine. He's obviously caused a lot of destruction. Don't want to minimize the fact there's over 2 million refugees. But this has not gone as well as Vladimir Putin expected. I don't buy it for a second, Ed, I'll be honest with you. I really think that there's so much misinformation. We've never really seen anything like it. I mean, I've been covering wars now for 35 years, and I have never seen people with their nails done in the Ukrainian flag, right? I mean, we're being corralled into this box where we either have to hate Vladimir Putin and believe everything evil that's said about him and love Ukraine, and there's no in between. Historia que hoy tuvo un episodio fortuito, casual, que viene a recordarnos de qué manera nació el diferendo que ahora ha provocado la guerra de Ucrania. Murió Madeleine Albright, una mujer que fue la primera en llegar a secretaria de Estado, nada menos, en los Estados Unidos en los tiempos de Clinton. Murió hace 3 horas, a la edad de 84 años. Esta mujer fue en realidad la que determinó el avance de la OTAN hacia Rusia. Fue un plan de ella y de Clinton. Vieron que Rusia no estaba económicamente bien y dijeron, ahora vayamos. Era toda una idea que se llevaba por delante los acuerdos tácitos que se habían producido, más allá de no haberse firmado, para que no se pudiera avanzar sobre lo que es el acolchado que estos países quieren tener. Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, mientras que Rusia, aquellos países que justamente la OTAN, por decisión de los Estados Unidos, fue tomando. Mire lo que se discutía en aquel momento, lo que decía Madeleine Albright. Vino, vio y venció, señalaba en aquel momento el diario El País, 1997, hace 25 años. Ella se apuntó ayer un tanto diplomático al conseguir el consenso de los 16 para culminar la ampliación de la OTAN este año, para que todo entre en vigor en 1999. Lo estaban haciendo. Nuestro objetivo debería ser completar las negociaciones de ampliación para final de este año, de manera que se puedan firmar en diciembre los instrumentos de acceso. Veámosla
a Madeleine Albright argumentar a favor de ese avance de la OTAN que ahora le está costando tan caro al mundo. So, Cold War ends. The Warsaw Pact is disbanded, and the West doesn't want to disband NATO. In fact, what happens is the countries that were artificially divided by the Cold War wanted to be parts of NATO. And so one of the things that we did during the Clinton administration was to systematically expand NATO. And so you can imagine kind of the personal thrill of when I was there on Truman's desk in Independence, Missouri, welcoming Hungary, Poland, and the Czech Republic into NATO. Ahí empezó el desastre que hoy vive el mundo. La jugada, desde el punto de vista geopolítico, era muy buena. Aprovechar un momento de debilidad de Rusia, justamente Putin tiene mucho garante en ese país porque cambió aquella ecuación muy complicada de los años 90 que tenía el país. Usted puede llamarle capitalismo de Estado, como sea, pero es indudable que Rusia dio un salto cualitativo a partir del 2000, del 2001. Pero en aquel momento estaba débil y los Estados Unidos lo aprovecha y va sobre esos países que ya no tenían ninguna posibilidad de beneficiarse, si es que lo conseguían, con los tiempos de la Unión Soviética y que entonces empezaban a mirar para Occidente. Capturan esos países, rodean a Rusia y ahí empieza el desastre. Me acuerdo, bueno, le vamos a presentar lo que Igor Rodionov en aquella época ya respondía sobre estos planes de los Estados Unidos. Veamos esta placa en la cual quien era el ministro de Defensa de los rusos decía: si la OTAN nos privara de un espacio amortiguador, cosa que estaba por suceder, mire la fecha, perpetuaría la injusticia de la órbita satélite soviética al condenar a las naciones recién liberadas de Europa Central a la impotencia institucionalizada y acumularía interminables dificultades futuras, esas que ahora estamos viviendo. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero después tenemos este mundo en pugna de todas las maneras. ¿Qué dice Disney y qué dice el gobernador del estado de Florida sobre Don't Say Gay? No digas la palabra gay, que es una ley en estos momentos en ese estado del norte. ¿Qué dice Bolsonaro sobre la privatización de Petrobras y qué responde Lula? ¿Qué dice Macri? ¿Qué dice Cristina Fernández sobre el Estado y la conformación del mismo y la importancia y la influencia que puede tener? ¿Qué dice María Eugenia Vidal sobre la situación del campo y qué responde Kicillof? Todo esto, un mundo en pugna, modelos que debaten y que, entendiéndolos, nos permiten quizás elegir un poco mejor. Una pausa de 3 minutos y enseguida estamos con ustedes. El debate de modelos en el mundo, un mundo en pugna. En nombre de la moral se produce un descalabro de la moral. Miren lo que sucede en estos momentos en la discusión que hay en la Florida. Aparece Disney en acción. La verdad es que Disney en los últimos tiempos termina resultándole a uno un poco más simpático. Recordemos que la nieta de Disney, la que actualmente regentea la empresa, dijo que los ricos tienen que pagar más impuestos y sostenidamente porque así el mundo no va, el mundo no tiene sentido de otra manera. Ya ahí reservamos y dejamos encriptado un poco de simpatía por esa forma de pensar de Disney. Ahora Disney es el principal opositor que tiene el gobernador del estado de Florida y los legisladores que han votado una ley que dice no se puede decir la palabra gay. Mira dónde hemos llegado, que no se pueda decir esa palabra. Vamos a empezar por las protestas de los trabajadores de Disney en función de lo que se ha dictaminado por ley en Florida. Employees are expected to walk off the job today over Florida's so-called Don't Say Gay bill. If signed into law, the bill would ban classroom instruction on sexual orientation or gender identity in kindergarten through 3rd grade. Critics say reversing decades of progress on LGBTQ rights. The Parental Rights and Education Bill has prompted weeks of protests across the Sunshine State. Now, a group of Disney employees urging their colleagues across the country to stage a walkout today, writing in an open letter, "We must now take action to convince the Walt Disney Company to protect employees and their families." Primero tomaron la administración del mundo, es decir, se lo han quedado. Es indudable que tienen todo el poder económico y mediático para proceder de esta manera. Y luego van por las otras historias que a ellos tanto les importan. Igual,
a lo material. Entonces aparece el gobernador del estado de Florida diciendo cuánto defiende estas ideas con las cuales, entre otros, Disney está en pugna. For our kindergartners, our first graders, our second graders, the classroom instruction they're getting should not be involving, these issues involving sexuality, particularly things like transgenderism, where they're being taught that they may be able to change genders. That's something that parents do not want. That's something that a parent would want to be engaging with their student in. And so I would just tell people it's a free country, do what you believe in, but understand if you are out protesting this bill, you are by definition putting yourself in favor of injecting sexual instruction to 5, 6, and 7-year-old kids. I think most people think that's wrong. I think parents especially think that's wrong. Inmediatamente ellos se atribuyen, la mayoría de la gente, para decir algo que se corresponde perfectamente con el Neandertal, más o menos, es decir, un retroceso de la visión que se tiene de lo humano, de lo que llamamos convivencia de la manera que nos sea posible con nuestros hábitos, costumbres, deseos, sexualidad, etc. Parece mentira que todavía haya que combatir esto y que ellos ganen terreno porque la ley ya la sacaron, no es que la están discutiendo, ya es ley, don't say gay, no lo puedes decir. Y aparece una posibilidad de que una mujer negra, se integre nada menos que a la Corte Suprema de Justicia. Ellos no quieren perder ni una, porque la Corte la tienen dominada los conservadores en cada país del mundo. Yo no conozco prácticamente un lugar donde no sea un conservador o un núcleo conservador el que finalmente se hace cargo de los más altos extractos de la justicia. Pero ellos no quieren dar una sola perdida. Ellos no quieren ceder absolutamente nada, porque hacen de esa apetencia que tienen por el control total un arte. Y se llevan por delante, por ejemplo, a una mujer que de todas maneras en la Corte Suprema de los Estados Unidos seguiría en desventaja 6-3. Es decir, los demócratas con respecto a los republicanos están abajo 3-6, aun poniendo a esta mujer en la Corte Suprema. Pero igual no quieren. Y miren de qué manera lucha un personaje que se llama Ted Cruz y que también tiene pelos como el personaje que veíamos recién. Republicans claim she gave light sentences to criminals convicted of possessing child pornography, and Republican Senator Ted Cruz grilled Judge Jackson over her views of critical race theory. Are you comfortable with these ideas being taught to children as young as 4? Senator, I have not reviewed any of those books, any of those ideas. They don't come up in my work as a judge. Pero ¿por qué se comportan como trogloditas, como imbéciles? ¿Por qué dicen cosas que siempre son ofensivas a la inteligencia y no les pasa nada? Bueno, justamente porque una de las cosas que ha hecho el mundo es clausurar la inteligencia, la capacidad de reacción, de discusión frente a lo que les ofrecen ya servido por parte de los medios de comunicación, que sabemos perfectamente a quiénes responden y a qué juegan en la mayor parte del mundo. En algunos lugares se abusó de ese aspecto, como sucede en la Argentina. Es que les va bien. Les va muy bien. Trump volverá a ser presidente de los Estados Unidos, da toda la impresión. Bolsonaro es el presidente de Brasil. Entonces, por acá y en muchos lugares, imitan esos comportamientos. Si te sale bien, ¿por qué Bullrich va a ser una mujer delicada, prolija en sus declaraciones, inteligente en sus apreciaciones? ¿Por qué Macri puede dejar de gozar de la impunidad de la que hace gala permanentemente? Si les va bien de esa forma, si uno llegó a ser presidente con nada, con Bianchi como director técnico, si Bullrich es la presidenciable mujer más importante, ya superó a Vidal en ese sentido, ¿por qué cambiarían? ¿Qué ganarían con eso? No, siguen dándole para adelante y dicen cualquier disparate, como Bolsonaro, presidente, que por ejemplo ahora está contra la Petrobras porque lo que quiere es privatizarla. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre de ter esse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles, jamais pensam no Brasil.
Detrás de esto está el diabólico plan de que el Estado no exista más como tal, como lo concebimos. El Estado, que es la posibilidad de todos defendernos con todos, no puede responder al pueblo. Si lo toman ellos, no hay ningún problema, porque se hacen cargo de lo que llaman la democracia y se golpean el pecho. Pero si pierden, inmediatamente habrá fraude, que seguramente es lo que va a denunciar este personaje cuando pierda las elecciones con Lula. Y a propósito del expresidente y quizás, pensamos nosotros, futuro presidente de Brasil, veamos lo que él dice en el mismo sentido de luchar por un mundo mejor, como tratamos de oponer a los Bolsonaro, a los Trump, etcétera, de este mundo. Hay que nacionalizar los precios de los combustibles, dice. Brasil se transformó en un país dependiente que aplica precios en dólares cuando todos los costos internos son en reales. Brasil renunció a su soberanía energética y está destruyendo a Petrobras. Veámoslo en acción con estos temas a Lula. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida, porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país, a gente precisa fazer com que o Bolsonaro, saia do governo para a gente reconstruir a democracia no nosso país, reconstruir a economia do nosso país. Permítame, antes de entrar directamente en el debate local, Macri, Cristina, mesa de enlace Peretti, Vidal, Kicillof, recorrer un instante más las infamias que se dan en el mundo. Porque ir a Ucrania ahora a venderle armas es un despropósito. ¿Para qué? ¿Para que se maten más ucranianos? ¿Para que más ucranianos tengan que salir del país? Bueno, ahí está el Fondo Monetario Internacional, cuando no, ofreciendo su ayuda. Y los Estados Unidos ofrece garantías de préstamo. Ya lo ha hecho en 3 o 4 ocasiones en este mes, mucho más que $1.000 millones. ¿Y qué dice al respecto el presidente de México? Con una valentía que ya es clásica en su aparición mediática. Acaban de autorizar recursos para Ucrania, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense, creo que en 2 días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para 4 años y no se aprueba. Pero lo hacen muy bien y a ojos vistas. Fueron gobierno aquí y todo lo que nosotros entendemos como un desastre, con la justicia, con la economía, etcétera, lo habían hecho en 15 días, 20 días. Este gobierno lleva 2 años y pico no designado un juez. Y ellos, para empezar, dijeron, vayan ustedes 2, a Rosati y a Rosenkrantz, a la Corte Suprema de Justicia. Esto no se puede creer, no existe en el mundo. Y lo hicieron. Entonces, cuando se trata de proceder, de gobernar, de tomar el toro por las astas, bueno, para eso no es un toro, es un corderito, lo hacen. Mientras que los gobiernos que responden al pueblo dan tantas, pero tantas vueltas porque tienen que confrontar con el poder real y le temen, la verdad. Ahí están las tapas de los diarios, dándoles todos los días un dolor de cabeza muy grande, muy profundo, y así están las cosas. En Uruguay, ley de urgente consideración. Entró el gobierno neoliberal y no perdió un minuto. Ahora tenemos un referéndum contra esas leyes neoliberales. Ahora hay que luchar desde un referéndum para que algunas, más de 100, de esas medidas no sean parte del sistema de vida oriental. De cara al referéndum de este domingo van a viajar miles y miles, como siempre, de uruguayos, y lo tienen que hacer, votar por sí o por no, respecto a este pronunciamiento que es la lucha, el debate de los modelos que están en pugna, pero ellos no demoraron nada. Mire usted cuánto lleva la calle Pou y ya están discutiéndole una ley que metieron de inmediato. Tienen capacidad para hacerlo porque son el poder real. Entonces nadie le discute. No hay un diario que salga a decir esto es una barbaridad, si son de ellos. No hay una cadena de televisión que vaya a oponerse a lo que es ese avance neoliberal sobre todo. Y del otro lado lo que tenemos siempre es muchísima prudencia, mucho puente, mucho consenso, mucho intento de acuerdo y parálisis.
No podemos salir de eso. Y no estoy hablando solamente del gobierno argentino. Muchísimos proceden de esa manera, para no molestar, para no perturbar al poder real y porque les gusta leer El Mercurio de Chile, o Globo de Brasil, o Clarín de la Argentina con algún elogio, o por lo menos con que no los critiquen. Mire el referéndum en Uruguay para ir por el sí, es decir, para ir contra estas leyes neoliberales. Yo no soy un gobernante, soy simplemente un uruguayo. Y como uruguayo siento el dolor y la intranquilidad de la gente. Con un simple sí alcanza. Sí a nuestra sensibilidad por las mayorías nacionales, por quienes tienen que esforzarse para llegar a fin de mes. Sí por quienes trabajan o trabajaron toda una vida o buscan empleo. Y también sí por los que emprenden, investigan, enseñan, curan, aprenden. Un sí porque somos parte de esta sociedad. Dirá, están en campaña electoral, es un pronunciamiento de un sector de izquierda. No, ya pasaron las elecciones, ya tomaron la decisión, ya lo hicieron. Y esto ocurre en todos los sitios donde la derecha gobierna, se lleva por delante, embiste. Verdad es que lo tienen fácil porque son el verdadero poder en cada país. Lo son cuando no gobiernan. Los republicanos son el poder en los Estados Unidos. Son los hacedores de cuanto desastre, de cuanta injusticia, de cuanta muerte se produce. Pero llevan adelante sus designios, sus ideas, su ideología, y lo hacen a rajatabla, sin mirar para los costados, sin preocuparse por el qué dirán. Y aquí sucede otro tanto. Vamos a verlo. El debate de modelos en la Argentina. Mire usted, un hombre que despedazó al país, que lo hizo trizas, y que ha conseguido, justamente por obra y gracia de esos medios de comunicación y de ese poder real, que no se sepa que él es el autor de la mayor infamia económica cometida contra la República Argentina, por un gobierno argentino. Tomaron la decisión de una deuda cuantiosa, impagable, que no hay manera de lidiar para solucionar la deuda interna frente a esa monstruosa deuda, que la patearon un poco para adelante. Nos habita la deuda. Patean la deuda, pero no las consecuencias de la deuda, que ya están entre nosotros, ya están en la discusión, ya están del otro lado de la mesa. Y no sé bien de qué lado de la mesa, si están en la cabecera o están en el costado de la mesa. A veces me temo que en cualquier momento pasen a la cabecera y sean los que determinan todo. Y el hacedor de esa desgracia se permite hablar del Estado de esta manera. Otra payasada, si volvemos con los controles que no sirven para nada. Lo que tienen que hacer es dejar de gastar, de robarle la plata a los que trabajan con impuestos que son confiscatorios y gastar lo mínimo necesario para hacer funcionar un Estado. No podemos seguir con este derroche sistemático. Ahora leí hace poco miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia, de dudosa calidad. Digo, es todo el tiempo igual, es todo el tiempo más de 150.000 nuevos amigos y parientes que son empleados públicos en 2 años. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? Ya le mostramos ayer cuándo hubo más empleados públicos. ¿Quién puso más empleados públicos de 2015 a 2019? Lo vamos a compartir con ustedes, algo dicho como oposición a lo que señala Macri en esta lucha de modelos, por Cristina Fernández de Kirchner en el 2012. Había todavía unos años de gobierno por delante y estaba a pleno lo que pudimos llamar el estado de bienestar en la Argentina. Se jubilaron los que ni siquiera lo habían imaginado. Todo el mundo estaba jubilado y la jubilación no perdía con la inflación. Y los salarios eran los salarios en dólares más altos de América Latina y no perdían contra la inflación, aunque la inflación era alta, indeseablemente alta, pero no se perdía. Teníamos a los científicos retornando a la República Argentina. Desde un modelo expulsivo como el de ahora, ¿qué se puede decir frente a aquello que se intentaba? Había casi pleno empleo. La pobreza había decrecido de una manera extraordinaria, del 50% al 19%, según el Centro Scalabrini Ortiz. Es decir, se llegaba a la posibilidad de que hubiera vacaciones, que la gente pudiera pensarlas, programarlas, tenían la vida ordenada como alguna vez se dijo. Podían llegar al auto que ni siquiera habían soñado. Eso sí, el error, entre comillas,
era fortalecer a la gente para que se convirtiera en clase media. Y cuando uno es clase media y se olvida de dónde viene, entonces empieza a querer más. Pude comprar el auto, muy bien, ahora estoy con problemas para ponerle nafta. Y se enoja porque no le puede poner nafta al auto que nunca había soñado tener. Así somos, es una condición humana. Casi que está bien que siempre aspiremos un poco más. Me ayudaste a levantar cabeza, me construiste como clase media. El Banco Mundial decía en el 2014, la clase media argentina se duplicó. Y es la mayor clase media de toda América Latina. Y competía hasta con muchos países europeos. Bueno, esto sucedía porque había un Estado presente que además daba todo tipo de derechos. Usted es homosexual, me está mirando en estos momentos, sabe perfectamente, mientras acaricia a su hijo, los derechos que se crearon en la Argentina. Lo hace con su compañero homosexual porque se crearon esos derechos. Y tantos otros, uno tras otro se crearon. Estado presente, Estado defendido de esta manera. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Quién conduce? ¿Quién regula? ¿Quién establece las reglas en esta producción de bienes y servicios que hace el capitalismo? ¿El mercado y las corporaciones o el Estado y la política? ¿La economía o la política? Pero no la política esa que quieren denostar de partidito y de no, hermano, la política que se decide en las urnas democráticamente. Esta es hoy la discusión, porque la verdad, ya nadie discute que la forma de producir bienes y servicios es esa. Lo que ahora está en disputa es quién regula, quién ordena, quién controla. Y esto se hace respetando propiedad privada, etcétera, etcétera, lo que siempre hizo el peronismo. Tema campo, tema distribución. En este rincón, María Eugenia Vidal. En el otro, confrontando ideas, peleando por sus ideas, Axel Kicillof. Vamos a empezar por Vidal. Ahora probablemente diga que tenemos un problema por la guerra y que como están aumentando los precios de los productos agrícolas, tiene que imponer más derechos de exportación o retenciones al campo. El problema no son nuestras exportaciones y no es volver a ponerle un pie arriba de la cabeza al campo, que es el único que genera dólares en este país. Es una gobernadora que, por su gestión, tuvo que huir de una provincia. Nunca se ha visto. Para ser diputada en un mundo más amable, más tibio para la derecha, como la ciudad de Buenos Aires, donde cualquiera de derecha, cualquier candidato podía ganar. En la provincia de Buenos Aires tenía que hacerse responsable del caos que generó en lo económico, en lo social, etcétera, en esa provincia. Quien ahora sí está a cargo de la provincia, Kicillof, responde lo que dice María Eugenia Vidal. Lo que hablamos con los empresarios es que estamos en una situación de guerra. Alimentos, combustibles, energía y tasa de interés, porque la Reserva Federal empezó a subir la tasa de interés para el financiamiento, son tres factores absolutamente en crisis por la guerra y que hay que tomar medidas, que de hecho esto deja viejo, incluso lo que se habló con el Fondo Monetario Internacional. Como decía Bolsonaro hace un rato sobre Petrobras, hay que sacársela al Estado, hay que privatizarla, que a los negocios, porque además decía, porque no hay una buena respuesta de parte del Estado, no se van a dar mejor respuesta los empresarios, como decía Íñigo Errejón, lo que ellos ganan en Europa, los grandes empresarios, y lo que pierden los ciudadanos europeos. Si lo vio en ese tramo, seguramente le sirve este cotejo entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner ahora por Aerolíneas Argentinas. ¿Cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? Tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué tenemos que bancar los argentinos que no usamos Aerolíneas Argentinas, pagar al señor Viró y sus amigos esa cantidad de plata para que ellos se diviertan? Bueno, ¿y qué decía al respecto sobre Aerolíneas Argentinas Cristina Fernández de Kirchner en esta lucha de modelos? De nuestra aerolínea de bandera. Yo creo que más allá de todos los intereses terribles que alentaron esas políticas y esas doctrinas, tal vez nosotros los argentinos muchas veces no nos dimos cuenta que tal vez con nuestras conductas
alentábamos y fomentábamos que esos discursos privatizadores, sobre todo en materia de servicios públicos, penetraran en la sociedad y fueran demandados por la gente, que ese discurso, que tal vez, sin lugar a dudas, respondía a otros intereses también, encontraba anclajes importantes en comportamientos y conductas. ¿Por qué? Porque los servicios públicos necesitan una buena prestación, que es la única garantía de que realmente entonces esos discursos no penetren. La argumentación de Aerolíneas también tendría que pasar, y deben trabajar en eso, se lo sugiero, por lo que Aerolíneas genera en el mundo de los negocios, por las oportunidades que dan. Cuando viajan pasajeros desde 2.000 kilómetros de distancia, muchas veces se están pudiendo hacer negocios y mover la economía del país, que de otra forma no es igual, que no se puede hacer. Es decir, hay una ganancia extra muy importante para el país al tener ese tipo de servicios, al poder viajar aquellos que están en lugares bastante distantes del lugar donde se cocinan las cosas más importantes del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Podría uno agregar lamentablemente, pero es así. En consecuencia, es muy, pero muy valioso que se puedan establecer esos negocios, además de todos los servicios que implica tener una línea de bandera, que no necesariamente tiene que mirar el negocio concreto de Aerolíneas, porque todo el país en sí mismo tiene que ser el negocio. Volvemos a lo del campo. Mire usted cómo ellos pueden decir, vamos a la guerra, cualquier disparate se pueden permitir, porque son impunes. Señor De Angelis, que defendía las retenciones que ahora se aplican, ¿se acuerda? Cuando Macri la subió al 33%, en el 2018, no hace 30 años, él decía que estaba muy bien, que era una maravilla lo que había hecho Macri. Ahora, Alberto Fernández la sube a lo mismo, al 33%, y les parece un horror, y declaran la guerra, porque naturalmente los usan para decir estos disparates, estos desafíos, y saben que son muy poderosos y muy fuertes. Ahí lo vamos a ver como movilero de TN, diciendo que hay que ir a la guerra. Si quiere resolver los problemas, él sabe cómo se resuelven. Ahora, acá el campo le está diciendo, si quiere guerra, guerra va a tener, eso está claro. Acá el campo le está diciendo, si quiere guerra, guerra va a tener, eso está claro. Está bien, pero usted acaba de decir, liberar, bajar los impuestos si el para seguir presidente produciendo. quiere guerra, guerra va a tener. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde van a llevar esto? No, bueno, yo no soy el dirigente acá, los productores están diciendo. Yo soy, porque si vos convocás a un productor ahora te va a decir lo mismo, quieren guerra, guerra van a tener. Vos convocás a un productor ahora te va a decir lo mismo, quieren guerra, guerra van a tener. Lo dijo el presidente de la Rural de Gualeguaychú recién. Y acto seguido le hacía el reportaje que vimos ayer a Frigerio. Nos pasan cosas que pueden ser graciosas, pero mire que son altamente demostrativas de cuál es el mundo que habitamos en cuanto a los medios de comunicación. Ahora a De Angelis le vamos a responder con otro hombre de campo, tan de campo como él, que conoce de ese famoso sacrificio, que lo es, de levantarse muy temprano, ordeñar, trabajar la tierra, pelear contra la inclemencia del tiempo, enojarse con la sequía, sufrir con las lluvias, con todo lo que se padece desde ya. Pero lo conoce muy bien y ha luchado siempre por la idea del campo. ¿Por qué puede haber tanta diferencia? Es una cuestión de política, de utilidades que se prestan cada uno. Vamos a escuchar a Pedro Peretti. Y la verdad que hay que ver si la oportunidad es para el pueblo argentino o solo para las empresas. Ese es el debate central. Por ejemplo, ¿cuánto paga la empresa suya de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe? Muchísimo dinero, no tengo la cifra acá en mi cabeza, pero un montón. Su empresa paga 0,50 de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. ¿Quién? Un kiosquero paga 2,29. Fíjese qué diferencia. Yo creo que el problema central es de qué manera distribuimos las cargas y esa oportunidad es para todo, es para su empresa, pero es también para la gente que come pan. Yo quisiera poner de nuevo el comienzo, porque es muy revelador. Estas cosas pasan rápido y quizás no terminan siendo tan ilustrativas como nosotros queremos que sean, para ayudarnos a pensar, para abrir nuestras cabezas, para entender qué es lo que sucede. Veámoslo otra vez. ¿Sí puede ser, Federico? Y la verdad que hay que ver si la oportunidad es para el pueblo argentino
o solo para las empresas? Ese es el debate central. Por ejemplo, ¿cuánto paga la empresa suya de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe? Muchísimo dinero, no tengo la cifra acá en mi cabeza, pero un Su montón. empresa paga 0,50 de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. ¿Quién? Un kiosquero paga 2,29. Fíjese qué diferencia. Yo creo que el problema... Esta es la lucha. Así de claro, así de sencillo para explicarlo. Ahora usted va haciendo sus propias cuentas. Una de ellas es mirar estas placas, que le van a decir cuánto han ganado en este periodo de la guerra, no ya lo que ganaron en la pandemia, que fueron los únicos ganadores del país. Con una enorme protección del Estado que les dio 400.000 millones de pesos para máquinas, etcétera, para que pudieran hacer su vida. 2.000 millones de dólares extra embolsaron los productores del campo, los grandes productores. Esas cerealeras que son el 90% de lo que se exporta en la República Argentina. Ahí está la otra placa, 675 millones, se revalorizó en tan solo una semana la cosecha de maíz. Y hoy estaban entrando unos y otros, los de la mesa de enlace y sus empleados políticos, que esos son los integrantes del PRO, para posar de esta manera. Esta es la gente que maneja el país. Esta es la gente que está directamente contra el pueblo. Ahí están los que le quitan el pan de la mesa a los argentinos, los que quieren vender todo el trigo afuera y si acá no se come pan, mala suerte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tengo una sola 4x4. Bueno, la verdad que tengo dos, pero hay una que está un poco vieja. Y usted no tiene pan para poner en la mesa. Y ellos quieren ganar todavía mucho más. En la pandemia, en la guerra, siempre. No es mucho más. No es justo. Porque si no, vamos a decir, declaran su independencia y no vengan con la banderita gritando y cantando el himno como que todo es Argentina. El suelo que ellos trabajan es Argentina también. Más allá de la primera de todas las injusticias, aquello, creo Rousseau decía, el primero que puso un alambrado y dijo esto es mío, y los que estaban afuera y lo creyeron y lo aceptaron, estaban sembrando la futura desgracia de la humanidad. Pero esa foto es notable, porque ahí están todos los que cuando Macri puso las retenciones, dijeron que estaba muy bien el presidente de la sociedad rural, el diputado tal, el senador fulano. Es muy duro así. Por eso Feletti dice en una de sus apariciones más felices lo que le vamos a escuchar ahora. ¿Y qué es esto en 3 días? Si no es un ataque especulativo infundado. Digo, no tolerable, porque es contra los argentinos y argentinas. Por eso hablo de la especulación de los que quieren comprarse, no sé, más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen, porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares en sus stocks, por solo efecto riqueza, Yo dije la otra vez, si vamos así, la mesa de enlace va a decidir qué comemos y qué no comemos. Sí, sobre todo qué no comemos. Está muy bien lo que dice Feletti, es verdad. Y es importante que usted lo escuche, además en el contexto de confrontarlo con lo que dicen otros. Mira estas placas. Vamos a hablar de ganancias de las empresas, porque no solamente lo que quieren ganar los capangas del campo. Se las llevan en pala, dice la Izquierda Diario. Arcor aumentó sus ganancias 142%, amigo Pagani. Está bien, ya estamos bien. La principal empresa alimenticia del país ganó 19.900 millones en 2021, superando los 8.213 millones que obtuvo en 2020. Hay una diferencia, ¿no? Mientras los precios de los alimentos suben y la pobreza alcanza casi la mitad de la población. En el mismo periodo se dio una flecha para un lado y la otra en el sentido contrario. Siempre ganan. En algunos lugares los controlan de otra manera. Mire al Paolo Rocca en problemas, él, su hermano y toda la pandilla en Italia. Vamos a ver lo que sucede allí en este video. Primero, cómo piden 4 años de prisión para Paolo Rocca por supuesta corrupción internacional en Techín. Una fiscal italiana lo pidió este martes, ayer, ante un tribunal
De Milán el pedido alcanza a Gianfelice Rocca. Recordemos que los Rocca, con sus empresas en Italia, fueron fomentadores de seguir trabajando cuando aparecía el coronavirus, y a los muertos de Bérgamo los sacaban en camiones militares por la noche para que no vieran toda la gente que se estaba muriendo. Pero nos hemos olvidado de todo. Veamos este video. Y mi pregunta apunta más a cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Falta agregar que hay que pagarlo poco. Porque al final, no, digo en serio, porque tampoco uno puede usar, tiene que, no puede tampoco usar todas las herramientas a su disposición. Tipo muy simpático, indudablemente. Cuando se discute de derechos humanos estamos en la misma. Hay maneras de pensarlo. Modelo de acá, modelo allá. Modelo Macri es este. Mauricio Macri. Conmigo se acaban los curros en derechos humanos. Vale la pena recordar, ante esto, a Néstor Kirchner. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Bueno, ahora sí veamos video contra video, Macri y Néstor Kirchner en un tema afín con lo que estamos hablando. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000. También es muy recordada esta escena que está en las antípodas de ese pensamiento de Macri. En julio de 2003, derogó el decreto... Proceda, baje esos cuadros. Una de las frases más metidas en la historia política de la Argentina. Una historia que tiene algunos capítulos memorables. La Corte Suprema de Justicia quería el 2x1 para la gente de los cuadros. El pueblo no quería eso, el pueblo quería bajar los cuadros. Mire lo que fue la marcha en el 2017 contra el 2x1 de la Corte, de la cual 2 miembros habían sido designados a dedo, aunque después fueran ratificados en el Senado cuando no tuvieron más remedio, bajo una extorsión a los gobernadores pocas veces vista en la cara de todo el mundo. Esto también es pueblo. Y ahora vamos a recordar la convocatoria que existe para la próxima jornada. Pero esta imagen conmueve, por cierto, y tuvieron que bajarse del 2x1. 24 de marzo, ¿dónde y a qué hora serán los actos? El acto será en Plaza de Mayo por la tarde, pero antes comenzarán las movilizaciones de todas las organizaciones. La Cámpora, por ejemplo, estará presente desde las 9 en el predio de la ex ESMA y va a marchar hacia la Plaza de Mayo. Algunos hechos interesantes que suceden. Telam, por ejemplo, usted lo puede ver en telam.com.ar, hizo un trabajo sobre la mentira planificada. Esto es muy importante de ver. Nosotros le vamos a dar a probar. Y lo otro que quiero mencionar es un estreno que se produce en todos los cines Inca, en los espacios Inca de todo el país mañana.
por ejemplo, en Buenos Aires, en el cine Gaumont. Es una película que tiene que ver con Rodolfo Walsh, RJW, de Fermín Rivera. Un trabajo que nosotros le vamos a presentar en el tráiler y que habla de un periodista que jugó la vida y que hizo algo inimaginable para cualquier periodista, porque la pelea se da de distinta manera. Unos se animan a mucho más, otros a menos, hay cosas para perder en el camino, etc. Hay hombres especiales, hay hombres diferentes, hombres que superan la media y que nos dejan a nosotros a la altura de lo que llamamos los seres comunes, con nuestras cobardías, con nuestros miedos o con nuestras grandezas ocasionales. Pero algunos son demasiado buenos en la historia. Y Rodolfo Walsh es ese extraordinario personaje que en tiempos en los cuales el periodismo ha sido vilipendiado, arrojado al infierno del Hades por los medios de comunicación, pero también lamentablemente por periodistas que siguen ese comportamiento y que están claramente referidos a lo que se gana. No está mal querer ganar, es capitalismo eso dentro de lo que vivimos. Lo que está muy mal es dar cualquier cosa al diablo por asegurarse la vida. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de un hombre que minuto por minuto en esta película de Fermín Rivera seguramente nos estará recordando ciertas responsabilidades de esta maravillosa profesión. Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Él no quiere ser escritor, parece. Él quiere ser otra cosa siempre. Le ama el humor ser escritor. Los escritores le parecen unos pelotudos. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Mañana en todos los cines, en todos los espacios cine, que después queda naturalmente. Mañana es un día muy especial, simbólico. No nos olvidemos, para la formidable marcha que se va a producir en la próxima jornada, que llevamos 2 años sin que se pueda marchar. La pandemia hizo que no fuera posible. En consecuencia, es un día también especial en ese sentido. Para ir al mismo tiempo imaginando cómo puede ser un mundo mejor. ¿Por qué lado? ¿Será por el lado de eliminar al Estado? ¿Será por el lado de privatizarlo todo? ¿Serán los salvadores los dueños de las empresas? ¿O hay que luchar? Y en la lucha, algunos, los mejores, han dejado hasta la vida pensando que sí es importante el Estado, que sí es importante la solidaridad, que sí es importante que estemos un poco más abrazados a ciertos ideales que nos hacen un poco más iguales. Igualdad total debe ser impracticable, debe ser imposible, pero la tendencia nos mejora la vida. Ya ha sucedido, ya quedó demostrado ir hacia esa igualdad, aunque no se llegue. Como decía Galeano, caminar hacia esa utopía nos permite por lo menos mantenernos en movimiento como cuando caminamos hacia el horizonte y sabemos que no podemos llegar. Amigos, muchas gracias a Anabela Sánchez, como siempre, a Julián Capazo, a Federico Ferro, a Chuzo, que nos ha llevado una vez más de la mano, a Juan Pimonte Songaní, a Charlie. Ya viene Gustavo Silvestre, ya lo vi, con todo listo, para su gran programa de todas las noches. Nosotros, gracias a Patricio Del Vecchio, por supuesto, volvemos mañana, si Dios quiere. Nosotros estaremos aquí, ojalá que ustedes estén ahí.